Hola, you knowers. Primero quiero comenzar dándole las gracias a todas las personas que me encuentro en la calle. No se me olvida preguntar el nombre para mandarles un saludo, pero ellos saben quiénes son. Les prometo que para las próximas veces voy a llevar una libretita y voy a ir anotando los nombres de las personas, ¿verdad? Que me encuentro en la calle. Y por supuesto, mandarles un saludo como tiene que ser. Gracias por el apoyo que le dan al canal. Que me encuentro siempre gente en la calle que me saluda. You know. Y con mucho gusto, vamos para allá. Para que vean que no nos los tiramos de nada. Somos los hijos de la cocinera. Y lo único que queremos es que Panamá eche para adelante. Sin corrupción en este país. Así que quería comenzar el video con eso. Y vamos de una vez a meternos en el meollo del asunto. Y obviamente Ricardo Martinelli es noticia desde muy temprano, cuando dice aquí: Ricardo Martinelli inicia campaña de acoso contra Juan Diego Vázquez, estando él en una embajada con un celular desde una hamaca. Está acosando. Creo que es un poco exagerado, ¿verdad? ¿No creen? Pero bueno, aquí dice: el expresidente condenado por lavado de dinero inició una campaña de hostigamiento y acoso contra el líder de Vamos, Juan Diego Vázquez, dándole seguimiento e incluso posteando en redes fotos de su residencia en tono de amenaza. Bueno, primero, ¿cómo le puede dar seguimiento si él no puede salir de la embajada? Donde salga lo van a meter preso. Entonces, segundo, amenaza. Bueno, ahí vemos el medio que lo publicó, ¿no? No vamos a entrar en detalle. Y el post, obviamente siempre viral por parte de Martinelli, dice: esta casa en Antigua, ¿de quién será? No digo el número, pero es menos de 20 y más de 15. Ok. Ahí nunca mencionó nombre, nunca dijo nada, ¿verdad? Entonces viene la gente y dice campaña contra Juan Diego. O sea, si él no ha dicho nada allí, no, pero en fin, caen redondito. Le falta pedigrí a los haters, porque aquí postea Martinelli: por favor, no me ayuden tanto, diría el dueño de la casa. ¿Cómo es eso de que Villalucre a la mansión de Antigua en menos de 5 años? Si yo fuera el dueño de la casa, yo le diría: mejor no me defiendan. Dice: chatío, estoy contigo, pero Juan Diego no. Chuzo, no sé por qué. Métele la mano a Nito o Gaby, que te la hicieron imposible. Ahí, a ver, sí, hay 987 haters allí que le dieron like, y también mucho bot. Realmente de esos 987, una gran cantidad son bots, no son personas. Tal vez tú lo llamarás call center, cosas así, pero yo ya he hecho videos explicando eso. Son bots. No son personas reales. Es una sola persona que maneja 45 cuentas a través de un teléfono y empieza a minar de likes, a minar de comentarios y a minar de dislike o malos comentarios, ¿verdad? Para hacer englobar y engordar una publicación X random, lo que sea. Lo mismo pasó con Lombana. De la noche a la mañana, ¡buf! Miles de me gusta, miles de likes. Y claro, como el ser humano siempre he dicho que es follow the leader, cuando ven mucho like, también le dan like. Porque somos así, me incluyo. A veces somos borregos y somos muy dados a caer en esas trampas, y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener tu propio criterio. No puedo estar de acuerdo con lo que dice el chico aquí, o no sé si es hombre, si es mujer, qué es lo que es, no sé, Juavel, no, yo no sé, en fin. Lo que sí puedo decir es que y por qué no se le puede decir nada a Juan Diego. ¿Acaso él es Jesucristo? Él es perfecto. Él dijo una vez que él no se equivoca, pero yo se lo digo a él y a cualquier ser humano
todos nos equivocamos. Y adivinen qué, nos equivocamos todos los días. No una vez no, todos los días, y a cada rato nos andamos equivocando. Porque somos imperfectos. Porque no somos Dios. Entonces ahí cometió un error cuando dijo yo no me equivoco. Y ustedes saben a qué video me refiero. Cuando estaba presidiendo una comisión. Y un video de 2 tantos que le hemos hecho reacción. Y le seguiremos haciendo reacción. Entonces, nuevamente, perfecto no es. Por supuesto que tiene que ser escrutado por el pueblo panameño. Tiene que ser fiscalizado por todos nosotros los panameños. No podemos darle libre albedrío a nadie en este país. Y menos si son políticos. ¿Por qué? Porque dice muy buenas cosas, porque señala, porque acusa. Y entonces, eso ya, por eso, porque habló bonito, porque... no. Hay que fiscalizar a toda la clase política, tanto a los partidos políticos como a los independientes. Así que, y por supuesto también a Martinelli, a todos. Lo que pasa es que él ha usado muchos recursos, legales o no, no lo sé, pero se ha basado en muchos recursos para estar donde está, evadiendo de lo que se le ha acusado, de lo que se le ha condenado, incluso. Vaya a ver usted si usted y yo podemos hacer eso. Estamos claritos en eso, que eso no se puede, porque somos hijos de la cocinera. Pero en el caso de Martinelli, pues bueno, él y sus recursos. Y la justicia tendrá que ver cómo arregla esa situación. Pero ahí sí, en lo que no estoy de acuerdo es que me diga que no hay que decirle nada a Juan Díaz. ¿Por qué? ¿A santo de qué? ¿Acaso él no se equivoca? Sí se equivoca. ¿Acaso él no debe ser investigado? Claro que sí. Todos tienen que ser investigados en sus actos. Declarar, transparentar cada acto, y más si son figuras públicas. Y más si su salario es refrendado con nuestros impuestos. Así que basta ya, o sea, cógelo todo, pues coge lo que tú quieras, porque tú eres Juan Diego. ¿Qué te pasa? En fin. Para que estemos claros en mi posición, para todo justicia. Nadie se salva. Pero, hay gente que opina como le da la gana y por supuesto aquí le abrimos la puerta para que opinen y digan lo que quieran en libertad y en democracia. Eso es todo. Y claro, por supuesto, respetando a las opiniones diversas, ¿no? Porque así como yo respeto tu opinión, también hay que respetar a los que opinan diferente. Señor, se va a tirar a medio país enemigo. Bueno, a medio país la otra mitad está a favor de él. Entonces, coja paz. Sí, que usted no está en la embajada de Nicaragua por bueno ni porque es inocente. Está la fiscal licenciada Melissa del CCHC, fiscal, jueza, carcelera, botadora de llaves, dueña de la verdad, indiscutiblemente. Ella es la dueña de la verdad. Entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos con esa? La mitad, sí, es cierto, pudiste haber dicho una gran verdad, pudiste haber dicho una verdad, cosa que no es cierto tampoco, que te echaste a la mitad del país, porque no es así. Bueno, y la otra mitad está con él. Si lo quieres poner así, estamos en empate, pues país más dividido que nunca. En fin, dejamos ese pozo allí. Y aquí vamos a ver otro. Dice, me preocupa el régimen de terror existente entre el variado y diverso grupo de diputados independientes que no son afines al aspirante a dictador. ¿What? Fuerte, Ricardo, fuerte, está fuerte. Quienes son amenazados con buscarle firmas para revocar el mandato si no atacan sus irracionales propuestas. A tal efecto, el partido Realizando Metas IRM y mi persona buscaremos firmas a favor de dichos diputados para evitar así que el nuevo autoproclamado Duce, vamos a buscar este término, Duce, significado. Hoy encontré Mussolini. Duce es un término italiano que se utilizó para referirse a los grandes caudillos nacionales como Giuseppe Garibaldi y más tarde el poeta Gabriele D'Annunzio durante la Primera Guerra Mundial. La palabra era de uso común en la retórica propagandística. El significado de Duce es caudillo, nombre con el cual en Italia se designaba el jefe de Estado durante la época fascista. Mussolini
fue Duce de Italia. Duce puede ser, no sé. Duce, mamma mía. Ay, Dios mío. Ricardo Martinelli. Qué problema. Pero ahí hacemos docencia para los que no saben qué significa Duce. Yo tampoco lo sabía y acabo de buscarlo. ¿Verdad? Fuente fidedigna. Ahí está el navegador. Ajá. El autoproclamado Duce. Sí. Irrumpa en la democracia actuando a favor de los enemigos que desean tú no tengas trabajo, ni chen, ni mejor calidad de vida. Ay, Dios mío, Martinelli, esto está on fire. Desde su trinchera, ¿eh? Y aquí dice, bueno, Panther RM, me preocupa el régimen de terror existente. Ajá, esto no lo escribió él. Esto lo escribió Panther RM. Aspirante dictador, ajá, ok. Duce, DC, no tengo trabajo ni chenche. Ajá, esto no lo escribió Martinelli. Esto lo escribió @PantherRM. Sí, porque está un poco fuerte y utilizó términos como Duce. Duce italiano. Vaya la vida, bomboclat de todo, papi. Vamos a ver, porque RM no se queda. Digo, a ver, aquí está un defensor indiscutible que vamos a ver mucho defender, y por supuesto enemigo de Martinelli, que publicó esto. Diputados de Vamos desmienten a Martinelli. La bancada está unida. Janine Prado y Luis Lucho Duque, diputados electos que fungirán como jefe y subjefe de bancada en la coalición Vamos en la Asamblea Nacional, respectivamente, reaccionaron a la campaña que promueve el expresidente Ricardo Martinelli contra el diputado Juan Diego Vázquez, mentor de 19 independientes que llegarán al legislativo a partir del 1 de julio. Bueno, eso de que llegarán todavía hay que ver porque hay unas impugnaciones, entonces esas son las cositas que hay que decir la noticia bien. Pero bueno, para eso estamos nosotros, no te preocupes, para eso estamos nosotros. Bueno, aquí está, no sé, ahí está el comentario, dice que todo está bien, que dijeron que todo está tranquilo. Bueno, listo, pues ya está tranquilo, no hay problema. ¿Qué más? ¿Y qué dice Juan Diego? ¿Qué dice Juan Diego? Juan Diego dice algo al respecto. No dice nada. Y bueno, a veces quedarse callado también es muy inteligente. Y por eso se la doy. Ahí sale ahí con personalidades y toda esta cosa, tiempos de no sé qué, de cuando vienen las elecciones. Ahí estamos choteando al único que no es Vamos, pero al chotearlo pues ya lo tocó con la mano del Vamos. Ahí está Juan Diego con Betzeray Richard, que para mí su campaña solitaria fue muy efectiva, lo seguí todo el tiempo. Y bueno, claro, él era reportero en TVN, no sé, en los medios, pues en los medios tradicionales. Y me gustaba mucho cómo hacía sus investigaciones a nivel de terreno. Así que esto es lo que se puede decir que se está viendo hasta el momento. Pues la novela está muy fuerte. Estas son las noticias rápidas. Y Martinelli, porque este es un video que no te puedes perder porque tiene mucha información. Aquí dice, porque Martinelli sabe mucho. Y aquí lo escribe: revocatoria de mandato de los independientes no se puede. Además, del 2 al 4 años, si son miembros de un partido político, no aplica. Sección 2, revocatoria de mandato de los diputados electos por libre postulación. Artículo 492. Creo que esto es la Constitución o no sé, el Código del Tribunal, ¿no? Pero es una ley. Artículo 492. Constituyen causales para revocar el mandato al diputado principal o suplente electo por libre postulación. 1. El cambio voluntario de la residencia electoral fuera del circuito en donde fue electo. 2. La condena por delito doloso mediante sentencia ejecutariada, con pena privativa de libertad de 5 años o más. 3. La decisión de los electores del circuito respectivo mediante un referendo revocatorio convocado al efecto, en los términos que se indica en esta sección. Ok. Los procesos de revocatoria de mandato señalados en el numeral 1 y 2 serán iniciados por denuncia o de oficio por la Fiscalía General Electoral. Y ahí subrayado: no se podrá iniciar proceso de revocatoria de mandato durante el primer y el último año de ejercicio del cargo, con fundamento en el numeral 3.
Ya Martinelli se fue al librito y encontró esa noticia. Y aquí nuevamente postea: hemos sido informados que varios diputados independientes electos no están conformes con las imposiciones y amenazas que reciben de un actual diputado que pretende manejarlo según su interés personal. En caso de que las amenazas de iniciar procesos de revocatoria ciudadana se haga una realidad, realizando metas, hará campaña para evitar tales procesos revocatorios. Increíble. Y yo mismo promoveré la contra de dicha propuesta y la aceptación de mismo diputado con aprobación al mismo. Bueno, lo que me queda bien claro con todo esto que está publicando Martinelli y obviamente las respuestas de Movimiento Otro Camino, perdón, del Movimiento Vamos, porque Vamos es la fuerza opositora más indiscutible, es que Martinelli le está dando protagonismo y está identificando y está señalando y está exponiendo ya, sin lugar a dudas, desde antes que empiece el gobierno, ya está exponiendo quiénes son los rivales políticos de Realizando Meta de Ricardo Martinelli, básicamente. Porque aquí no estoy metiendo a Mulino, ya que Mulino ha hecho acercamientos en el caso de Juan Diego Vázquez junto con el movimiento Vamos, ¿verdad? Pero eso lo ha hecho Mulino. Pero en el caso de Martinelli, al parecer no. Entonces crea confusión, confunde un poco y queda muy claro de que las intenciones visibles es que hay una pequeña pugna, piqui, por el control de la asamblea. Quiero pensar que las intenciones son para traerle buco chenchen al pueblo y el miedo de Realizando Metas de que se lo trunquen o se lo mochen o se lo serruchen o no le den la oportunidad de que pueda salir nada de eso adelante. Vamos a ver qué pasa. Amanecerá y veremos. Por ahora solamente esto es lo que hay. You know, bra.